En este problema se pide que seleccione el conjunto que mejor describe los números dados a continuación. Y nuestras opciones son imaginarias reales o un número complejo. Así que comencemos con una revisión rápida. Los números complejos o números en forma de A más B están compuestos por el conjunto de números reales y números imaginarios. Entonces, cuando pensamos en un número complejo, podemos pensar que tiene dos partes. A representa la parte real del número complejo, y B representa la parte imaginaria del número complejo. Recuerda donde I igual la raíz cuadrada de -1. Entonces, si tenemos un número complejo donde B igual 0, no tendría una parte imaginaria y por tanto el número complejo sería un número real. Así que todos los números reales son números complejos. Pero para todos los números reales B sería igual a 0. El otro caso sería si tenemos un número complejo donde la parte real igual 0 o A igual 0. Tenemos tanto la parte imaginaria o un número en forma de B. Y si este es el caso, podemos decir que el número complejo también es un número imaginario. Entonces, cuando dice que seleccione el conjunto que mejor describa el número, todos los números serán complejos. Pero si podemos decir que un número es un número real o número imaginario, estos serían los conjuntos que mejor describen el número porque proporciona más detalles sobre el número. Echemos un vistazo a nuestros ejemplos. Primero tenemos el número 6, que si queremos, podemos pensar en esto como 6 más 0 y es un número complejo, pero desde B igual 0. Es mejor describir esto como un número real. Y, de nuevo, aunque todos los números reales son números complejos, al describir esto como un número real, damos más información sobre el número. Siguiente tenemos 2 igual 7 y aviso como para esto tenemos una parte real y una parte imaginaria. Entonces, el conjunto que mejor describe este número es que es un número complejo. Y entonces para el último ejemplo tenemos 2 y, que si queremos, podemos pensar en esto como 0, 2 y. Así que, de nuevo, este es un número complejo, pero desde A, la parte real igual 0. Es mejor describir 2 y como un número imaginario. ¿De acuerdo? Espero que hayas encontrado esto útil.